Estamos re emocionados para atender este evento, asistir. Bueno, estamos re emocionados para asistir a este evento sobre Pampamlusa. Vamos a aprender. ¿Cómo es? ¿Sí? Soy Julieta Mortati, directora editorial de PAM Publicaciones. Yo soy Sole Cheoyen, directora comercial. Perfecto. Y ustedes nos pueden contar un poquito de la casa editorial de PAM, cómo empezó y qué hace ahora. ¿Cómo es? Nosotras hace 10 años nos conocimos y las dos veníamos del mundo editorial, habíamos tenido experiencias diferentes en distintos ambientes y decidimos armar PAM, abriendo un poco el paraguas, como diciendo, bueno, a ver qué podemos hacer. Y muy rápidamente nos encontramos con muchos autores que se acercaban a nosotras pidiéndonos ayuda para publicar sus libros. Y entonces lo que empezó como un proyecto editorial más abarcativo, con la idea, por ejemplo, de hacer servicios editoriales para empresas, terminó concentrado en autores y en el desarrollo del sello editorial que dirige Juli, que tiene muchas colecciones y hoy solo nos dedicamos a eso. Tengo preguntita, ¿cómo es el proceso de elegir los autores, los proyectos? Bueno, nosotras cuando los autores se acercan les pedimos una muestra de la obra que quieren publicar, si es que no quieren mandarla completa, una presentación de sí mismos y una presentación de la obra, ¿sí? Con eso analizamos los materiales y si lo vemos viable armamos una propuesta cuya primera instancia es una lectura editorial en donde confirmamos si el texto puede avanzar a ser un libro o no. Algo que nos llamó la atención en el evento fue que había una guía y un librito de información sobre cómo estar en contacto con la casa editorial y para autores menos conocidos, con historias más diversas. Y eso no vas a ver en casas más grandes o no independientes. Sí, el proceso de publicarse fue muy accesible para todos. ¿Fuiste publicada ya una vez con Casa PAM? 2 veces, sí. Dos veces, wow. Sí. Este es el segundo libro. Okay. ¿Y por qué con Casa PAM y no una otra Porque casa? es una editorial independiente y me gusta. ¿Y qué es importante para ser independiente? Porque me parece que tienen criterio propio, ¿no? No es que se van a estar basando en lo que se vende más, ¿no? Como los criterios del mercado, sino como que, claro, tienen criterio propio y te acompañan como autora, ¿no? Como en todo el proceso, en el diseño del libro y todo. Sí, entonces has tenido mucho control sobre el libro y cómo se ve. Claro, desde el primer momento, ¿no? Es como que uno entrega el texto y entonces ahí ya viene una primera devolución, entonces ahí es como un diálogo que se establece entre el autora y la editorial hasta que se pule el texto final y luego se pasa un momento de edición, la tapa libre, la contratapa, como todas estas partes y después ya queda listo para publicar. Pero es un proceso que lleva unos buenos meses. Genial. ¿Y te apoyaron durante los viajes para hacer su libro? No. Ok. Sí. Genial. Sí. Y el libro es sobre ideas de la tierra de las indígenas. Muchas historias son comunidades indígenas. Sí. ¿Puedes contarnos un poco más sobre el libro y qué es la mirada del libro? La mirada del libro pone el eje en cómo defender a la tierra, en todo sentido, ¿no? De la contaminación, de los proyectos de urbanización, ¿no? Entonces cada proyecto tiene su propia mirada y dependiendo también de situaciones históricas, políticas, sociales, cada país es diferente, cada proyecto es diferente, entonces cada uno de ellos encontró una forma de organizarse para poder defender su territorio. Entonces, lo que tiene interesante el libro es que no es una única forma, sino que cada comunidad, dependiendo de sus circunstancias, fue encontrando su propia manera. Lo interesante hay proyectos que son comunidades indígenas, hay proyectos que no son comunidades indígenas. Lo interesante de las comunidades indígenas es que encontraron la clave
en sus conocimientos ancestrales, ¿no? En sus cosmovisiones antiguas. Entonces ahí es donde se vuelve interesante. Y el canto que nos regalaste fue de una comunidad en particular. Eso tiene que ver con un ritual mexica. Los mexicas son una comunidad indígena de México, que de hecho México tiene su nombre por los mexicas. Claro, los mexicas son una comunidad muy antigua. Había unos rituales antes de la colonización, que eran las danzas del sol y las danzas de la luna. Las danzas del sol se continuaron por los siglos, digamos, fue algo que se conservó. Las danzas de la luna tuvieron una interrupción y hubo un momento en el cual se le llama a las personas ancianas, digamos, sabias, se les llama abuelos y abuelas. El Consejo de Abuelos encuentran un códice. Los códices son como estos dibujos que hacían los indígenas que fueron recopilados, o sea, robados por Europa durante la colonización y recopilados se les llaman códices. Ellos se encuentran en un códice con un dibujo que relataba, digamos, o mostraba lo que eran las danzas de la luna, que eran el espacio de la sanación de la mujer. El camino de la mujer medicina y las mujeres aprendían el uso de las hierbas y todas estas cosas para sanar. Entonces, una abuela, que es la abuela Tonalmit, ella era una danzante del sol, entonces el Consejo de Abuelos le dice, bueno, tenés que recuperar las danzas de las lunas para las mujeres. Entonces en el año 90 y algo, no me acuerdo bien, se inician estas danzas de la luna. Una de las medicinas que se enseñan son los cantos medicinas. Se les llama cantos medicinas porque nos sanan cuando los cantamos. Entonces están todos muy relacionados con los elementos, con la tierra. Y en esos rituales aprendemos estos cantos. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias a ustedes por venir. Sí, gracias. Della terra che lasciarono, delle donne che lasciarono l'Argentina, la nostalgia. Isabela, nos gustó la charla mucho sobre el libro Los Invisibles y nos preguntamos cómo es el proceso de seguir, de trabajar, de tener publicado su libro con una casa editorial como PAM. Bueno, en este caso en particular yo llegué a través de mi taller literario. Ellas me ofrecieron venir a presentar la propuesta. Yo armé una propuesta breve con una síntesis, con mi biografía y la presenté en PAM. A partir de ahí ellos leyeron todo mi trabajo, les pareció acorde con la línea editorial que manejan ellas y me contactaron para decirme, bueno, cómo seguíamos trabajando. Hacer una editorial independiente tienen como sus propias lógicas, sus propias líneas de mercado, sus líneas de venta, que en este caso son muy buenas y tienen sus propios números para el autor también, que también es muy interesante. En este sentido propusieron todo. Esto se va a editar de esta manera, la editora que te va a tocar va a ser esta, después vamos a pasar a otra etapa en donde te van a diseñar la tapa, van a explicarte cómo funciona y después pasar a una tercera etapa en donde ahora la difusión empieza y va a pasar por distintos canales y entonces está publicado en ebook y está publicado también en físico y cuáles serán las casas donde se va a vender y cuál es el porcentaje que lleva para el autor. O sea, es como que lo tienen muy armado. Y para el video, ¿nos podés resumir un poquito el tema o el mensaje que abordas? Bueno, yo soy arquitecta y también escribo. Y el tema de mi libro son arquitectas que han sido muy famosas, muy conocidas en su momento, pero que por ciertas estructuras invisibles quedaron fuera del juego, no están en los libros de arquitectura. Yo estudié arquitectura y ninguna de ellas figuraba, sin embargo sus obras son obras que les
Entonces, bueno, fue buscar ese rescate de ellas, pero desde mi experiencia personal. ¿Cómo llegué yo a ellas? Porque no llegué a través de un libro de arquitectura, llegué de otras maneras. Llegué porque compré una silla, llegué porque leí otra cosa en otro lado. Entonces, el libro un poco aborda eso. La experiencia personal y la experiencia de ellas. ¿Qué sería tu objetivo grande de compartir esta historia? En realidad, como yo digo, habilitar otras discusiones, porque son cosas que siguen pasando y no solo en mi disciplina, pasan en otras también. Entonces, digo que si la literatura permite eso, llegar a un público diverso y habilitar otras discusiones, me parece que está el objetivo que me da. I tuoi è in te che io mi innamorai. Buenos Aires, mia dolce Buenos Aires, Buenos Aires. Sí, me parece que muchas de las voces de los libros, los autores acá son muy diversas y hay historias invisibles como las arquitecturas, mujeres, como las voces indígenas. ¿Y qué piensas sobre cómo las casas editoriales independientes aportan a elevar las voces diversas y más invisibles? Una de las cuestiones que vemos en los últimos años es que cada vez más, que venimos viendo en la experiencia de la editorial, cada vez más hay más diversidad de títulos que apuntan a nichos más pequeños. Es decir, hay muchos títulos muchas obras que son buenas, pero que no tienen un público, porque hay una gran variedad de oferta de libros y de títulos y de novedades editoriales. Para el modelo tradicional de editorial grande, las tiradas tan chiquitas no resultan económicamente. Entonces el esfuerzo tiene que ser diferente, tanto de parte de los autores como de parte de las editoriales. Eso es lo que para mí está cambiando. Que las editoriales más grandes apuntan a libros que se puedan vender por lo menos ya un par de miles de ejemplares. Sin embargo, hay libros muy buenos que no van a vender eso porque son para un nicho muy específico, lo que vos estás diciendo, pero que no deja de ser muy valioso que exista ese libro para el público que lo quiere leer. Sí, es importante por el mundo de literatura. Sí, la bibliodiversidad, ¿no? Es muy importante que haya un poco de todo. Y este evento, la Pampalooza, sí, no es único, no es el primero que ustedes han creado, ¿no? Es la segunda edición que hacemos del Pampalooza. Todos los años hacíamos un brindis para nuestros autores, después nos dimos cuenta de que podíamos hacer un festival con ellos, entonces el brindis tornó finalmente en un festival, ya no hacemos más brindis, y lo hicimos por primera vez el año pasado y este año repetimos. Y bueno, es el primer festival organizado por una editorial de forma gratuita para todos los que se quieran sumar, para celebrar a sus autores, para que muestren lo que hacen, donde todas las voces que se publicaron este año estén representadas y todos tengan su lugar para decir, bueno, qué fue lo que hicieron. Genial, pues nos encanta este espacio literario para no sé, apoyar a las historias menos representadas en la literatura popular, así que pues les damos las gracias para hablar con nosotros y nada. A ustedes.